¿Qué tal? Sea bienvenido al Centro Cristiano Tizayuca. Nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta cuarta clase que se llama El pecado. El día de hoy yo quiero que seamos llevados de parte de Dios al conocimiento de su palabra para que aprendamos, como dice la palabra, que el hombre necesita volver sus ojos a Dios porque se ha alejado, ha hecho un vallado entre Dios y nosotros porque nosotros hemos pecado. Quiero que me acompañes a hacer una pequeña oración. Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia. Pedimos de tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra y que nos confronte y aún, Señor, nos haga cambiar de las tinieblas a la luz. Gracias porque dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso el día de hoy te pedimos que tú cambies nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy es el pecado. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Que nos identifiquemos como pecadores y aborrezcamos el pecado en nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo importante que tú debes de entender es que Jesús pagó por nuestros pecados porque no había ni uno justo en esta tierra para que volviéramos a entrar a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús se dio como sacrificio, pero lo más importante es que tú y yo nos identifiquemos como pecadores, aquellos que hicieron lo malo delante de Dios y estaban separados de la gloria de Dios. Quiero que tú y yo vayamos avanzando en este tema y quiero que por favor pongas en tu libreta, en tu computadora, en tu celular, punto número 1. ¿Qué es el pecado? El pecado, de acuerdo a la descripción del diccionario, dice cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. En pocas palabras, es aquello que nos hace apartarnos de Dios. Cada vez que el hombre peca, en lugar de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse, porque Dios es santo. Por lo tanto, no podemos aguantar o soportar esa santidad. Es importante que tú y yo conozcamos que no podemos combinar lo santo con el pecado. Unos dicen, bueno, no pasa nada. La verdad es que sí pasa. No podemos estar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que aún nos tendríamos que ser consumidos si nos pusiéramos enfrente de la presencia de Dios y bajara su santidad. Nosotros moriríamos por el pecado. Por eso Jesús tuvo un plan perfecto para quitar ese pecado que nos quitaba de su presencia y nos mandó a Jesús en sacrificio para que pudiéramos tener acceso al Padre. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 3, por favor. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, es aquello que tiene la capacidad de separarnos de Dios, pero también la palabra es lo que nos invita a acercarnos a Dios. El día de hoy yo quiero que tú aprendas que separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos purifica? Dice en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiero que tú sepas que cuando Dios nos creó a nosotros, Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso el punto 2 que vamos a ver se llama la caída del hombre. La caída del hombre. Ahora, ¿cómo se dio el pecado en la humanidad? Al principio Dios nos creó santos, perfectos. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Quiero que me acompañes, por favor. Génesis en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En este momento Dios le dio todas las cosas que había creado para disfrutarlas. Ahora, si tú recuerdas, Dios tenía una comunión constante con el hombre porque Dios vivía en medio del hombre. Dios lo puso en un lugar, en el huerto del Edén, y por cuanto no había pecado, dice que Él
bajaba y descendía y platicaba con el hombre, y el hombre podía platicar directamente cara a cara con Dios. ¿Qué instrucciones le dio Dios? Pues le dio instrucciones como que labrara la tierra, que le pusiera nombres a los animales, que los gobernara, que estuviera sobre de ellos, pero le dio instrucciones al hombre y el hombre tenía que obedecer. Pero cuando el hombre peca, no obedeciendo la palabra, se separa de lo recto, como dice Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 16. Quiero que me acompañes, por favor, esta cita bíblica. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 16. Dice, porque no nos hemos dado a conocer, perdóname, Primera de Pedro 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el origen de Dios, Él nos creó santos como Él mismo. Usted conoce la historia, cómo cayó el hombre. Lo que hizo el hombre fue no obedecer la palabra de Dios, las instrucciones del Señor. ¿Qué hizo? Dice que en lugar de obedecer al Señor, dice que hizo su voluntad. Y entonces cuando el hombre peca al romper el mandamiento del Señor o transgrede la ley, dice que en ese momento es separado. Y bueno, usted y yo conocemos la historia. Dios le da un mandato y ese mandato fue: no comas del árbol que está en medio. Dice en Génesis capítulo 2 versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio instrucciones, le dio qué hacer. Fíjense que dice que el dicho mexicano dice que la ociosidad es madre de todos los males. Cuando usted no se llena, cuando usted no está en búsqueda de Dios, normalmente pues es como la palabra dice en Proverbios, el hombre todo desea, pero nada alcanza. Y ese es el perezoso. Pero dice, más el diligente en todo es prosperado. ¿Qué quiere Dios? Pues Dios quiere que usted y yo le conozcamos su voluntad y vivamos para Él. Pero ¿qué pasa? Dice que la serpiente seduce a la mujer. Y en ese momento dice que pues la mujer convence a su esposo de comer de las cosas que Dios les había puesto un límite. Dios a ti y a mí nos ha puesto límites. Y esos límites no es para que tú te sientas mal, sino que es para que tú seas prosperado en todas las cosas. Al igual que tú y yo le ponemos límites a nuestros hijos, pues no es para hacerle la vida aburrida, sino es para que ellos sean prosperados en las cosas. Y tú y yo, al estar obedeciendo la voz del Señor, pues entonces somos bendecidos. Pero cuando de repente escuchamos como la mujer dice que pues no obedeció al Señor y convenció a su varón, y ese varón también, en lugar de pues realmente honrar al Señor en todas las cosas que Él le había mandado, dice que los dos al pecar son separados de la presencia de Dios. Yo no sé si tú lo has vivido, pero realmente cuando tú y yo pecamos o nos volvemos en contra de Dios, lo que la gente hace es ya no ir a la iglesia. Y deja de que no vaya a la iglesia, deja su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tal vez hay una voz que dice, no seas hipócrita. Ahora te vienes y te presentas delante de Dios siendo un pecador. Bueno, dice la palabra en Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante entonces que cuando tú conoces la palabra, como lo dijimos en los temas anteriores, te vas alimentando de la palabra, el Espíritu Santo va trayendo a memoria todas las cosas y tú vas confrontando con la palabra aún esos pensamientos o aún al propio enemigo, como Jesús lo hizo en Lucas. Y entonces vemos que cuando fue llevado al desierto y fue tentado, dice que él decía, escrito está. Y esto nos da la pauta, porque tú y yo somos bendecidos con la palabra de Dios para prosperar. Ahora, quiero decirte que cuando tú y yo pecamos, hay consecuencias. Por eso el tercer punto se llama consecuencias del pecado. Tal vez uno dice, no, no pasa nada, nadie me vio, nadie sabe lo que estoy haciendo. Pero dice la palabra, todas las cosas salen a luz. Y dice la palabra que dice la palabra que así como la bendición te alcanza, también te alcanza la maldición. ¿Quién quiere bendición? Amén. Levante su mano y diga, yo quiero la bendición. Pero lo importante es que usted y yo vivamos para Dios obedeciendo su palabra cada día. Vamos a ver la primera consecuencia. Primero, nos separa de Dios y de su bendición. Nos separa de Dios y de su bendición. ¿Qué pasa? Génesis capítulo 3, el versículo 23 nos dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Entonces Dios
El Señor expuso al ser humano, lo expulsó del jardín de la comunión que tenía con Él para trabajar la tierra del cual había sido hecho. Como alguien peca, es que la bendición se me va. Ahora, muchos dicen, no, a mí no me pasa nada. Bueno, sí pasa, porque realmente dice la palabra que el Señor tiene misericordia de nosotros y hace salir el sol sobre justos y injustos. Pero tú sabes que cuando tú pecas, nadie nos miente. Dice, perdón por los dichos, pero es que decía mi mamá, decía, hijo, hay dos personas que jamás puedes engañar. La primera es Dios. A Dios no puedes ocultarle lo que tú haces, lo que tú dices. Y la segunda persona que no puedes mentirle es a ti mismo. Entonces, si tú y yo no estamos viviendo en la presencia de Dios, tú sabes que las cosas no se están dando porque realmente estamos viviendo en pecado. Hay cosas donde Dios nos trata, es correcto, pero tú sabes si realmente estás viviendo en pecado. ¿Qué es lo que provocó la separación? La entrada del pecado en el hombre. ¿Qué es lo que causa la separación? Pues la causa del pecado de entre nosotros con Dios. Muchas veces uno ve gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué permite que el mundo viva de esta manera? Y entonces le echamos la culpa a Dios. No es Dios, somos nosotros los que con nuestras acciones, la vanidad, el egoísmo, la maldad, los errores, las malas decisiones, la necedad, nos separamos de Dios dándole entrada al pecado y dejándonos o separándonos de su bendición. Ahora, Santiago capítulo 1, quiero que me acompañes por favor a Santiago capítulo 1, el versículo 12 al versículo 15. Fíjate lo que dice la palabra. A mí me encanta esta palabra porque dice dichoso. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios, porque ¿por qué me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Dice su palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mucha gente dice, bueno, es que yo no sabía que eso no le agrada a Dios. Dice su palabra en Amós, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Tú y yo no podemos errar toda la vida. Día a día tenemos que esforzarnos por buscar su palabra, por conocer su voluntad. Y bueno, es importante. Alguien dijo, bueno, pues ¿quién nos obliga a pecar? Pues nadie. Tal vez puede ser un error, tal vez puede ser una rutina, tal vez puede ser una maldición, lo que tú quieras. Pero dice la palabra, acuérdate lo que yo te dije, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué necesitamos? Día a día buscar a Dios. Tú puedes venir a la congregación, leer tu Biblia, participar en cosas buenas, ir a predicar, ir a evangelizar, pero si vives en pecado, tú estás separado de Dios. Hay una parte muy fuerte en el libro de Mateo donde dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios no vino para que tú fueras separado. Dice en la palabra que dice, y Él trató de juntar como la gallina sus polluelos debajo de sus alas para que estuvieran con Él. Dios el día de hoy sabe tu condición y mi condición. Pero ¿qué quiere Dios? Quiere que tú vuelvas y le digas, Señor, yo necesito de ti. Ahora mucha gente dice, bueno, pero tú dices que nos vamos a morir, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Sí, pero morimos espiritualmente porque dejamos de sentir la presencia de Dios, porque dejamos de tener esa comunión con Dios. Dice la palabra que son cauterizados nuestros pensamientos y nos llevan de mal en peor. Pero yo quiero que el día de hoy tú entiendas, porque dice Romanos 6:23 y lo leímos, la paga del pecado es muerte. Y tal vez tú puedes decir, pero el hombre no murió, el hombre salió del huerto del Edén. Sí, pero perdió su primer vida. Y su primer vida fue el hálito de vida, fue su comunión con Dios. Y hay mucha gente que no tiene comunión con Dios. Dios necesita que tú vuelvas a Él. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hace un muerto? ¿Espanta? No. ¿Qué hace un muerto? Di conmigo, nada. No siente nada, no ve nada, no se mueve, no fructifica. Pero un vivo,
Un vivo tiene la oportunidad de respirar, tiene la oportunidad de ser bendecido, tiene la oportunidad de bendecir a otros y tiene la oportunidad de volver su rostro a Dios. Yo quiero que el día de hoy, como dice Crónicas, dice, si mi pueblo se humillare, llorare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo nos conviertamos de nuestros malos, ¿qué? Caminos. Es importante entonces que el día de hoy tú y yo busquemos cada día más a Dios, porque entonces nos separamos de Dios. Y te voy a decir, si tú eres cristiano y has pecado contra Dios, de repente dices, yo no siento la presencia de Dios. Puede llegar la condenación y entonces la condenación te puede decir, uy, ¿y eso que eres cristiano? Habrá gente que te señale, pero sabes, Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero también debes de cuidar, porque dice la palabra que Jesús no vino muchas veces, solamente vino una vez y para siempre. Se dio como sacrificio vivo y no podemos estarlo colgando. Si tú te acuerdas, dice que él fue colgado en un madero solamente una vez y para siempre. Dios quiere que tú y yo empecemos a madurar y que podamos volver nuestra vida a nuestra vida espiritual, a esa comunión que teníamos con Dios. Tercero, ¿sabes qué hace el pecado? Nos hace esclavos de él. Hay gente que no puede salir de ese lugar. Por eso muchas veces no podemos salir adelante porque hay algo que nos lo impide. Es como si estuvieras ahora sí como amarrado. Y entonces lo que tú haces es, pues ya no intentarlo. Hace, hace poco tú y yo podemos recordar de algunas de las reflexiones que a veces damos y dicen que cuando un elefante es pequeño, le ponen lo amarran, una de sus piernas, de sus patas, la ponen en una estaca y en ese momento pues la estaca hace mucha fuerza, pero él está muy pequeño. Yo no sé si has ido a alguno de los ¿qué sería? No, circos, y en los circos los tienen ahí en una estaca, y tú puedes decir, oye, como chico monstruo, chico, tantas toneladas del elefante, y está con una pequeña estaca. Bueno, porque fue puesta en su mente que él no puede salir de ahí. Pero Dios el día de hoy quiere romper esa estructura que hay en tu mente y tal vez tú puedas decir, pero es que yo lo he intentado una y otra vez, he querido dejarlo y no he podido. Bueno, yo quiero darte la salida, porque la salida no la doy yo, la da Dios. Porque muchas veces dice, no es que tal persona dijo, no, la palabra de Dios dice y es la que me sostiene, la que me alimenta, la que me motiva. Dice Juan capítulo 8, versículo 34. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Quiero que lo encuentres y que lo leas junto conmigo, porque dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿qué? Es del pecado. Y tal vez la gente puede decir, no, mira, es que yo cuando quiera lo dejo. ¿Cuántas veces lo has intentado y no has podido? No, es que cuando yo quiera lo voy a hacer porque yo tengo la fuerza de voluntad. Sí, puede ser. Pero si tú tienes la ayuda, ¿por qué no ocupas la ayuda? ¿Por qué no vuelves tu corazón a Dios? Aceptas que necesitas de Él, aceptas que necesitas caminar con Él y Dios te va a ayudar. Así que está viviendo esta persona en pecado y está separado de Dios y entonces ¿qué hace? Alejarse cada día más y más y más. Yo oro para que si tú estás viendo este video y tú has caído en un pecado y tú sabes que estás viviendo de manera incorrecta, tú vuelvas tu corazón a Dios y tú le confieses al Señor todos tus pecados. Acuérdate lo que yo te dije, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué necesitas? Necesitas realmente decirle, Señor, te necesito, yo no puedo, lo he intentado con meditación, lo he intentado con tantas cosas, pero el único que puede darme la vida eres tú. Ay, cuando el pecado entró al mundo por Adán, todo aquello que hizo Dios para él también se contaminó. Todo empezó a decadencia. Y el día de hoy vemos que este mundo está en decadencia. Unos querrán reconocer a Dios, otros no lo querrán reconocer. Pero yo quiero decirte algo. Hay algo más allá de nuestras capacidades que nos ayuda en nuestras debilidades. Es Dios. Dios te da la oportunidad de volver tu rostro hacia Él y que tú seas cambiado.
Mucha gente por generaciones no ha podido salir adelante en su vida porque por muchos años el enemigo lo tiene atado. Acuérdate que dice que el que hace pecado, esclavos del pecado. Y entonces dice que aquel que se vuelve contra Dios, Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y entonces la gente va cambiando o trata de cambiar y a veces se va poniendo peor. Pero yo qué quiero. Dice que aquel que vuelve a Dios, dice que tendrá misericordia hasta 1000 generaciones. Yo quiero que tu familia sea bendecida, pero tú tienes que reconocer que estás en pecado, que es necesario la ayuda de Dios. Por eso el siguiente punto es: Jesús es el único que nos libra del pecado. No son tus pensamientos, no son las meditaciones. Jesús murió en la cruz porque se necesitaba un sacrificio perfecto, alguien que jamás hubiera pecado, alguien que honrara al Padre en todas las cosas, alguien que fuera perfecto. Y entonces Jesús, al darse por nosotros, nos dio la oportunidad de tener una vida, y esa vida fue en abundancia. En el Antiguo Testamento, para que Dios quitara el pecado y pues perdonar a la persona, era necesario presentar una ofrenda, un cordero. Y Juan dijo: he aquí el cordero que quita el pecado. Estaba hablando de Jesús. Jesús es el cordero que fue sacrificado para quitar el pecado, no solo de una persona, sino de todo el mundo. El único sacrificio que fue necesario para que Dios nos permitiera volver nuevamente nuestro rostro hacia Él y tuviéramos una entrada directa a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia, en el cual tendráis aún socorro. Juan capítulo 1, versículo 29, yo quiero que lo leas conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Hoy día el enemigo procura a toda costa evitar que se predique de Jesús. Aún la gente se puede burlar. Yo te voy a decir, no solamente es en este tiempo, ha pasado en toda la vida. Aún en el Coliseo romano la gente se burlaba de los cristianos. Aún la gente se burla porque vivimos de una manera diferente, pero es conforme al diseño de Dios. Y yo quiero motivarte a que tú vuelvas al diseño de Dios para que tú puedas sentir su presencia, su amor, su misericordia, y tu familia sea bendecida hasta 1000 generaciones. Pero lo más importante, tienes que volver tu corazón a Dios. Ahora, quiero decirte que se predicó de Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros, y se le dará estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, quiero decirte que Juan nos volvió a hablar y nos sigue hablando en su carta, en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, el versículo 36. Fíjate lo que dice de Jesús. Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere Jesús? Una libertad completa, total para ti. Es importante entonces, cuando Jesús fue crucificado, dijo: Padre, consumado es, hecho está, ya está pagado todo. Así que el Hijo nos libertó para vivir una vida en bendición. Quiero decirte que Jesús triunfó sobre todo, le quitó toda potestad al pecado, a ese pecado que te ataba, ese pecado que no podías dejar. Jesús lo hizo. Jesús liberó a endemoniados. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús hizo tantas cosas, pero lo más importante es que el día de hoy venga a tu vida, tú le des la oportunidad de estar ahí y decirle: Señor, yo no puedo, pero necesito de ti. Cuando tú confiesas tu necesidad de Dios, Él viene y Él te ayuda en tu debilidad. Y entonces dice su palabra, que aún en el débil diga: fuerte soy. Entonces tú y yo necesitamos acercarnos a Dios. Jesús triunfó sobre el enemigo y lo exhibió públicamente. Lo dice Colosenses capítulo 2, el versículo del 13 al 15. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados. No era uno, eran muchos. Dice la palabra: y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Di conmigo: perdonándonos todos nuestros pecados.
perdonándonos todos nuestros pecados. Tal vez para ti, tú puedes decir, yo no soy tan malo, pero acuérdate, si tú no estás haciendo lo justo, es pecado. Alguien puede decir, como dice la palabra en Mateo, dice que se acercó un hombre y que se puso a orar, dijo, Señor, yo no soy como este que está al lado, yo no he matado a nadie, yo no soy hipócrita, yo sí vengo a tu casa, yo te sirvo, yo te amo. Pero dice que el otro no podía levantar la mirada y decía, Señor, yo soy un pecador. Y tú necesitas reconocer que no te importan los demás, qué hicieron, si hicieron más mal que tú, menos mal que tú has pecado. Y tú necesitas de la salvación. Y tú y yo hemos sido llamados de parte de Dios para acercarnos a Él confiadamente y poder recibir la vida. Dice versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¡Wow! Entonces podemos confiar que Jesús nos va a dar las armas, nos va a dar la fuerza, no de voluntad, nos va a dar de su Espíritu Santo, nos va a dar un poder sobrenatural para poder soportar la prueba y ser fieles para con Él. Por eso el día de hoy, Juan capítulo 16, versículo 33, quiero que me acompañes al libro de Juan capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría para poder soportar la prueba y salir victorioso en ella. Por eso, de repente hay algo que no sé si te ha pasado y tal vez te llegue a pasar. ¿Quién nos puede separar de Dios? Lo único que nos puede separar es que tú no abras tu boca y confieses tu pecado. No, pero es que mira, yo he sido muy malo, mira, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Qué bueno, porque no es competencia de quién hizo más o quién hizo menos, o quién merece o no merece. Jesús vino por los enfermos, y tú y yo estábamos enfermos, necesitados. Tú y yo nos íbamos a ir a la muerte, íbamos a ir al infierno. Perdón como te lo digo, pero ciertamente tú y yo íbamos a estar separados de Dios por la eternidad, pero si tú el día de hoy decides darte a Dios, aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, tú vas a ser trasladado al reino de la vida y entonces vas a tener una segunda oportunidad y esa oportunidad tú la tienes que aprovechar, porque dice Romanos capítulo 8 versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es importante que tú y yo volvamos nuestro rostro a Dios. Pero dice también Romanos 8, versículo 39. Versículo 38, te voy a empezar a leer, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de Dios, ni lo alto, ni lo profundo. Solamente es que tú no abras tu boca y confieses tu pecado. El día de hoy yo quiero invitarte a que juntos volvamos nuestro rostro a Dios. Por eso ya no debemos de vivir en el pecado. Ya no, ya no. Hay veces que te va a costar y vas a decir, pero ¿cómo? Es que mira la gente que me ayudó. Sí, pero tienes la oportunidad primero de convertir tu corazón a Dios y de regresar al modelo original para tener una vida eterna. Tal vez tú digas, ¿y quién les va a hablar a ellos? Tal vez no seas tú, porque realmente dice su palabra. Quiero que me acompañes a Proverbios 26, 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Tú y yo necesitamos caminar con Dios todos los días de nuestra vida y realmente pues no volver a donde antes éramos. ¿Por qué? Porque entonces, si tú no cambias tu manera de pensar, tampoco cambiarás tu manera de vivir. Proverbios 26, 11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Perdóname, pero tú y yo necesitamos volver a los estándares de Dios y poner esos límites de Dios. Tú ahorita no estás, un enfermo no puede sanar a otro enfermo, pero alguien que ya está sanado, alguien que ya está siendo restaurado de parte de Dios, puede compartir
de lo que dice el apóstol Pablo, lo que hemos recibido de gracia, démoslo de gracia. Ahora, debemos de aborrecer el pecado. Y yo quiero que el día de hoy, quiero decirte algunas cosas o algunas formas de pecado o tipos de pecado. Primero, por herencia. ¿Por qué por herencia? Dice Romanos capítulo 5, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero la herencia es que seamos hijos de Dios. Pero, ¿sabes? Hay herencias que se pasan y hay pecados, si no se te ha pasado, hay alguien en la familia borracho y eso dicen, así somos, así nos gusta ser, o el adulterio, la fornicación, o la unión libre, no sé, hay tantas cosas. Hay tantas cosas, ¿por qué? Porque acuérdate lo que yo te dije, Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero es importante que tú y yo entonces aprendamos que hay cosas que pueden estar en nosotros, que no las provocamos nosotros, pero sin embargo necesitamos decirle al Señor, quítame todo aquello que tal vez mi familia vivió, mi familia hizo, pero pues realmente yo quiero vivir para ti. Entonces por eso el libro de Romanos capítulo 5 versículo 14 nos dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por el pecado de Adán dice que todos fuimos pecadores, pero a través de Jesucristo, a través del segundo Adán que fue Jesucristo, ahora todos tenemos la oportunidad de volver hacia Dios. Pero yo quiero decirte, por herencia, ahora, hay herencias tal vez que son buenas, pero hay herencias que nos pueden llevar a la perdición. Yo te invito a que el día de hoy tú digas, Señor, ¿qué herencias están matando mi relación contigo? Segundo pecado, el pecado a sabiendas, que aún sabiendo que es malo, que aún sabiendo que no corresponde, tú lo haces. Y yo quiero que me acompañes al libro de Santiago capítulo 4, el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que tú sabes que no es correcto, pero aún así no te importa y tú lo haces. Ahora tú me puedes decir, no, es que, ay, maldito de mí, ay, es que miserable de mí. Yo que, sí, tal vez no tenías la manera correcta para salir adelante. Pero yo quiero decirte algo, cuando tú estás en búsqueda de Dios, tú estás apegado a Dios, entonces tú te fortaleces y las pruebas tú las puedes brincar, tú las puedes vencer, porque Él va delante de ti. Dice la palabra que Él pone delante de ti el bien y el mal y te dice, escoge el bien. Tú y yo somos llamados a hacer el bien. Tú y yo estamos llamados a ser como el Señor, ser santos porque Él es santo. Amén. Tercero, el pecado oculto. Tal vez que tú no sabes qué hubo, qué pasó, pero sin embargo dices, estoy viviendo situaciones que yo no sé ni de dónde me salieron. Y el salmista en el Salmo 19, quiero que me acompañes por favor. Salmo capítulo 19. Ve conmigo al Salmo, si se puede, va a ser una gran bendición que tú lo leas conmigo. Salmo capítulo 19, el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Tal vez si tú y yo no sabemos lo que hicieron nuestras generaciones, pero una cosa sí podemos hacer. Nehemías, que es alguien que viene en la palabra de Dios, un profeta, un gobernador después, dice que él hizo una confesión. Y él se identificó y preguntó, ¿cómo está el pueblo de Dios? Mi pueblo, allá. Dice, el pueblo, las puertas fueron consumidas, los muros fueron derribados. Y entonces él hace esta oración. Señor, perdóname, perdóname a mí y a mis padres porque hemos pecado contra ti. Yo no sé si él sabía la historia de su familia, pero algo que sí él reconoció que aún generaciones atrás habían pecado contra Dios, porque Dios corrige a los que aman. Y entonces dice que él oró de esa manera, Señor, perdónanos, porque hemos pecado, no solamente nosotros como hijos, sino mis padres, mis abuelos, mi tatarabuelo, aquellos que vinieron antes que yo, nos hemos vuelto contra ti, pero el día de hoy queremos que tú nos vuelvas a tomar y que perdones nuestra maldad, porque tú eres un Dios grande en misericordia. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Sabe? Él dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ahora,
quiero terminar con este punto. Hay mucha gente que le pone tamaños al pecado. Ah, ¿cómo crees? Claro. No hay pecados grandes ni chicos. Son pecados. Todo es pecado y tiene el mismo efecto. Nos separa de Dios. Ay, pero es que yo no soy tan malo como aquel. No es si eres malo o no eres malo. Es que has roto tu comunión con Dios. Todos pecamos alguna vez, pero tenemos a Jesucristo a nuestro lado que nos da el acceso al Padre. Quiero que me acompañes, por favor, a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 y el versículo 10. Porque quiero que veas esto, porque dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos de una de otra manera hemos pecado. Pero viene la respuesta de Dios, que también la próxima semana vas a poder seguir con los cursos, vas a poder aprender del arrepentimiento. Y entonces, fíjate lo que dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué dice? Pequéis, para que no erréis, para que no te equivoques. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo quiero que el día de hoy tú y yo reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Y que tú y yo el día de hoy podamos volver nuestro rostro a Dios. Y si tú has fallado, si tú has pecado, si tú has cerrado en el blanco, que le digas: Señor, perdóname. Perdóname, pero ahora acuérdate. Lo vamos a ver temas más adelante, pero Dios quiere un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de acción. Y eso nos va a llevar a la vida eterna. Quiero que cierres por un momento tus ojos y me acompañes a hacer esta pequeña oración. Hazlo de todo tu corazón. Dile al Señor: ven a mi vida, Señor. Aún revélame aquello que he querido ocultar, que nadie lo sabe, pero el día de hoy te lo tengo que confesar. Porque dice tu palabra que he pecado y ciertamente me he vuelto contra ti. Repite conmigo: Padre Celestial, el día de hoy vengo delante de tu presencia. Te necesito. Necesito de ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que me había vuelto en contra de ti. Reconozco que iba hacia el infierno. Reconozco que mi capacidad no me dio lo suficiente para hacer lo bueno y lo correcto delante de ti. Pero el día de hoy he entendido que si yo confieso mi necesidad de ti, tú vienes y me ayudas. Señor, yo te necesito. Si tú crees que necesitas de Dios, yo quiero que tú levantes tu mano ahí, en ese lugar donde tú estás. Que no te dé pena, dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito que me tomes con la diestra de tu poder, de tu justicia, y me saques de este hoyo donde yo estaba. Y te doy gracias, porque aún sabiendo quién era, aún muerto en mis pecados, a ti no te importó. Fuiste a ese lugar, me salvaste, y el día de hoy yo estoy escuchando este video, este audio, y yo quiero salir de muerte a vida. Yo quiero ser trasladado de la muerte a la vida. Pero yo reconozco que había fallado. Y dile: yo te pido perdón en el nombre de Jesús. ¿Ya lo hiciste? Ahora te voy a pedir algo que tal vez va a ser difícil para ti. Es que tú aceptes el perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo, es una dádiva. Tú no la mereces, mas sin embargo Él te la da. Y no seas orgulloso. Donde tú digas: no, es que yo fui muy malo, yo no sabía. No te excusas. Solamente recibe el perdón de Dios. Dile: Señor, yo recibo tu perdón. Y a partir del día de hoy, yo sé que mi vida está cambiando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues es una bendición que tú hayas estado con nosotros. Te invitamos a que no dejes pasar cada curso, cada tema. Si te quedó algo, guárdalo, vuélvelo a escuchar, ve la cita bíblica, pídele a Dios revelación. Y yo sé que momento a momento que tú vayas haciendo esto, Dios te va a traer una gran bendición. Por eso el día de hoy te bendecimos, le pedimos a Dios que guarde tu vida, que te prospere. Y recuerda, a partir del día de hoy, Dios ya tiene control y el pasado quedó atrás. Ahora, ve adelante porque Dios tiene algo preparado para ti.
Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo tema. Dios te bendice.